Muy bien, pues siendo las 13:35 de la Ciudad de México, sean todas y todos bienvenidos a este seminario web sobre Derecho y Argumentación, seminario organizado por nosotros, SILEX Formación Jurídica, e impartido por los profesores del Diplomado Internacional en Argumentación Jurídica, ya hoy en su tercera edición. Antes de presentar a los distinguidos profesores, se da la oportunidad para expresar nuestro agrado por la extraordinaria acogida que ha tenido este seminario, para el cual se han inscrito aproximadamente 700 personas. Este es uno de nuestros múltiples seminarios web gratuitos, en ocasión precisamente del curso internacional de argumentación jurídica. Si alguno de ustedes desea ver los anteriores, pueden acceder directamente a nuestra página www.si-mediolex.es para que puedan acceder. Les recuerdo que el seminario en el que estamos tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Durante las exposiciones pueden ir ustedes consignando sus preguntas en el chat para que al final podamos dar las intervenciones de ustedes y tener el espacio para desahogar todas las inquietudes. Ahora, tras las intervenciones, vamos a finalizar con una exposición breve y tratar de ser lo más dinámica de cómo pueden ustedes ingresar e inscribirse ya oficialmente en este curso que tendrá una duración de 100 horas y será dictado por los profesores que hoy nos acompañan a la presente tertulia. Sin más dilación por mi parte, le cedo la palabra a nuestro profesor y director de SILEX, el profesor Juan Antonio García Amado, así como también coordinador de este curso. Profesor, adelante, por favor. Profesor, si activa su micrófono, estoy segura que la vamos a escuchar. Claro que sí, Gracias. disculpas. Bueno, pues que buenas tardes y es un placer dar la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en este seminario web que tiene una doble función. Es una buena oportunidad para hacer una tertulia entre amigos juristas, profesores y apasionados por la teoría del derecho. Y también queremos presentar así, de esta manera informal, la tercera edición del Diplomado Internacional en Argumentación Jurídica que desde SILES ofrecemos, ¿no? SILES arrancó hace menos de año y medio ofreciendo precisamente este Diplomado en Argumentación Jurídica como su primer curso. Así iniciamos, con esto nos poníamos a prueba y el resultado fue muy satisfactorio desde todos los puntos de vista. Y por eso seguimos aquí y por eso estamos ya en la tercera edición después de haber formado una excelente comunidad de estudiantes con los que seguimos interactuando, dialogando, intercambiando ideas sobre estos temas de argumentación jurídica en sus múltiples relaciones, en sus muy variados aspectos. Quienes compartimos esta mesa virtual somos los que impartimos los 5 módulos en que se divide dicho diplomado. Los profesores Ricardo Arzón Cárdenas, Antonio Peña Freire, Francisco Javier Díaz Gregorio, Marina Gascón Avellán y yo mismo, que me ocupo del último de esos 5 módulos del curso. Así que, sin más, pues pasamos a hacer lo que habíamos pensado con este planteamiento, como digo, muy informal, que es tener una pequeña charla entre nosotros que sirva de apertura para que luego ustedes, los amables asistentes que en este seminario nos acompañan, pues puedan plantearnos algún tipo de cuestión que sea de su interés, alguna duda, alguna polémica, algún reto que nos anime a seguir charlando un poquito más. La idea es que este pequeño seminario pues tenga una duración de entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media, así que sin más dilación, pues paso a hacer una primera pregunta, a plantearle un primer tema al que es el profesor que en el diplomado interviene en primer lugar, que es Ricardo Garzón, que nos explica en el diplomado su módulo titulado Nociones Generales de Argumentación. Y para ti, Ricardo, yo te preguntaría lo siguiente. ¿Tú crees que la llamada teoría estándar de la argumentación jurídica, la teoría de la argumentación jurídica en las versiones más
conocidas y yo diría que también más justamente famosas, como son las de Robert Alexy, las de Manuel Atienza, etcétera. ¿Tú crees que esa llamada teoría estándar de argumentación jurídica se ocupa suficientemente de las cuestiones de argumentación práctica en el día a día de los abogados, en la labor diaria de los tribunales? ¿Tú crees que toma suficientemente en cuenta las herramientas más prácticas que puedan serle útiles a un abogado, o nos quedaría trabajo para hacer por ahí y para enriquecer por esa parte esta teoría de argumentación jurídica? ¿Qué opinas de eso? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que antes de hablar sobre si es suficiente esta teoría estándar de la argumentación jurídica, creo que es justo ponerla primero en el valor que le corresponde, que yo creo que me permite responder más rápido la pregunta. Yo creo que la teoría estándar de la argumentación ha traído algo muy positivo, que es recordar que el razonamiento normativo, que el razonamiento judicial tiene una dimensión práctica. Este no es un tema menor, porque antes de la teoría estándar de la argumentación, pues había mucha teoría normativa muy interesante, pero que se refería poco al problema del proceso como práctica. O sea, de cómo estas normas nos permiten hacer razonamientos. Esta teoría estándar llegó a suplir ese lugar. eh, Retomó algunos aspectos fundamentales, la retórica de Aristóteles, los primeros aportes de Perelman, de Fibeck, lo cual es muy importante. Ahora bien, creo que el boom de la teoría de la argumentación en este sentido ha dejado descuidados aspectos fundamentales que creo que dificultan mucho la práctica del operador jurídico donde no los tenga en cuenta. Por un lado, una teoría normativa sólida, que es uno de los grandes problemas que tiene la teoría estándar de la argumentación. Se enfoca tanto en el problema práctico, retórico, dialógico del derecho que olvida, digamos, el estudio detenido de las piezas normativas con las que se trabaja. Eso por un lado. Pero por el otro también creo que hay un horizonte enorme en el estudio de las decisiones judiciales. En estos momentos nada más estamos viendo el crecimiento exponencial de toda la psicología y la economía vinculada a la toma de decisiones, que es algo que afecta al derecho y tenemos que aprender de adecuada manera. Estamos viendo cómo se han desarrollado modelos de razonamiento sobre hechos, de modelos de probabilidad, de investigación empírica sobre la toma de decisiones que tenemos que nosotros empezar a estudiar. Por decir un ejemplo, quizás el más famoso, el estudio de los sesgos cognitivos. Sabemos que todos cometemos sesgos, los jueces incluidos. Tenemos una manera de equivocarnos estándar, que de alguna manera es la otra cara de lo que se conocía como falacias, ¿no? Pero ahora sabemos que hay investigación empírica que muestra que esas falacias también tienen una predominancia en determinados razonamientos. Eh, y así sucesivamente se nos está abriendo un horizonte enorme en el cual tenemos que preocuparnos por entender la práctica, ya no solamente desde la teoría moral, que es de donde ha bebido principalmente la teoría estándar, sino otras áreas, sobre todo donde hay investigación empírica, como la economía comportamental, como la psicología cognitiva y otro tipo de herramientas. Entonces, para cerrar, yo creo que el horizonte es poder integrar todas estas herramientas que hoy las ciencias sociales nos están poniendo a nuestro servicio para elegir mejores modos de argumentar más potentes, más convincentes, y que no se basen solamente en modelos normativos, sino también en investigación empírica. Creo que esa es la vía. Gracias. Muchas gracias. Iremos hablando luego de eso. No había dicho, cuestiones debidas a la confianza, que Ricardo es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de León. Nosotros somos compañeros
en esta Universidad de León. Y ahora yo le haría una pregunta a Antonio Peña Freire, que es catedrático de Filosofía del Derecho, igualmente querido colega en la Universidad de Granada. Tú, Antonio, explicas un módulo, tus 20 horas versan sobre argumentación y método jurídico, pero en el temario hay una peculiaridad que a mí me parece muy relevante, y es que ligas muy estrechamente, trazas un vínculo bien sólido entre los parámetros de la argumentación jurídica o sus ideas rectoras y los postulados o fundamentos del Estado de Derecho. A mí esto me parece muy interesante porque, como también respecto de la práctica le decía a Ricardo, no tenemos que hablar de argumentación jurídica pues ahí como en abstracto, como las nubes, sino que tenemos que vincularla a prácticas reales y a problemas sociales concretos, y entonces ese nexo con la idea y los fundamentos del Estado de Derecho creo que es bien interesante y bien importante. ¿Cómo planteas tú ese asunto o por qué trazas esa relación entre las dos ideas, argumentación jurídica y Estado de Derecho? Pues bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, a todos por el interés en este diplomado. Buenas tardes, buenos días, según las circunstancias, según la ubicación de cada uno. Y en fin, gracias también, Juan Antonio, por la pregunta que me da, bueno, pues la ocasión, la oportunidad de plantear de algún modo cómo entiendo yo este módulo en el contexto de este diplomado. La razón de esa vinculación a la que efectivamente yo le doy mucha importancia entre argumentación jurídica y Estado de Derecho, bueno, no es única, no hay solo una. Hay quizás, digamos, dos razones importantes. Una primera es de orden pedagógico, en algún sentido, y creo que está también, bueno, muy relacionada con algo que me parece que se ha definido ya como una consigna de Silex, algo que tú en muchas ocasiones pues has repetido de manera insistente y en lo que estamos de acuerdo todos los que de algún modo formamos parte de este proyecto, y es que nuestro objetivo es ofrecer la mejor teoría para la práctica. Y desde ese punto de vista, que creo que nos obliga a atender de una manera especial las expectativas que tienen juristas prácticos que se acercan a nosotros, que se acercan a Silex, interesados por estas cuestiones, por las cuestiones de la argumentación. Desde ese punto de vista y atendiendo de una manera especial a esas expectativas, creo que el Estado de Derecho tiene una ventaja, digamos, si lo asumimos como el punto de vista desde el que plantearnos los problemas que implica la argumentación jurídica, el modo de argumentar, en fin, pues de maneras más o menos convincentes. El Estado de Derecho tiene una ventaja respecto de otros puntos de vista que pudiéramos adoptar, y es que de algún modo es más práctico que otros, digamos, que otras plataformas, que otras perspectivas desde las que abordar el problema de la argumentación jurídica. Podemos entrar en el mundo de la argumentación jurídica quizá pues desde el punto de vista del derecho, presuponiendo pues una serie de conceptos teóricos, rasgos formales de las normas, y ver qué implica eso desde el punto de vista de la argumentación. Pero podemos plantearnos también ese abordaje desde un punto de vista más práctico, y el Estado de Derecho, desde mi punto de vista, es el que ofrece esa perspectiva. A mí lo que me preocupa no son tanto rasgos formales o estructuras normativas, que también en su justa medida, sino, bueno, pues cuál es el tipo digamos, de comportamiento, cómo debe actuar el legislador en nuestros distintos países, en los sistemas jurídicos que nosotros conocemos, para poder decir que está actuando en un sentido consistente con el Estado de Derecho. ¿Cómo debe argumentar un juez? ¿Cómo debe fundamentar sus decisiones para poder decir que de algún modo esa manera de manifestarse, esa manera de decidir, es también congruente con los principios que definen el Estado de Derecho? Ese es esa es la primera razón, ¿no? Básicamente, es práctica, de orden pedagógico. Pero no me gustaría que se entendiera
digamos que adopto esta perspectiva de ver los problemas de la argumentación desde el punto de vista del Estado de Derecho, bueno, pues únicamente para hacer las cosas más fácilmente comprensibles. Es que estoy también convencido de que es una perspectiva adecuada desde la que plantear los asuntos a los que se refiere la teoría de la argumentación. Hay, bueno, cuestiones que son muy importantes, muy relevantes para la filosofía del derecho, para quienes tengan interés en el derecho desde un punto de vista teórico, y creo que acercarse a esas cuestiones, todas ellas relacionadas con la argumentación jurídica, se beneficia del hecho de observarlas desde el punto de vista del Estado de Derecho, y es un beneficio teórico, no exclusivamente pedagógico, con lo cual también, digamos, creo que es de interés para aquellos que se aproximan a la argumentación jurídica, digamos, pues desde un punto de vista menos práctico y en algún sentido más filosófico, más conceptual. Conceptos o problemas como las diferencias entre principios y reglas, en fin, me parece que es un asunto central, un asunto muy importante. De nuevo, digamos, y la relación que ese asunto tiene con la argumentación jurídica es algo que se beneficia si pensamos en ese binomio, reglas, principios, desde el punto de vista del Estado de Derecho. No nos interesaremos tanto, que también por las características más o menos formales de cada una de estas normas, sino por lo que supone para el Estado de Derecho fundamentar una decisión, tomar una decisión y razonarla, presuponiendo que las normas que se van a aplicar o que se van a considerar relevantes son reglas o por el contrario son principios. ¿Beneficia al Estado de Derecho o de alguna manera supone un riesgo el hecho de resolver un caso? Pues presuponiendo que una disposición jurídica es un principio y por tanto de alguna manera accediendo a las justificaciones últimas de esa decisión, o por el contrario, bueno, digamos, sería más favorable desde el punto de vista de los principios de legalidad y del Estado de Derecho razonar en términos de reglas. Ese es, digamos, esa es básicamente la segunda razón. Creo que hay un beneficio teórico importante, hay un enriquecimiento teórico importante si se analizan todas estas cuestiones implicadas en la teoría de la argumentación desde el punto de vista del Estado de Derecho. ¿Qué implica? Que implica plantearse problemas como por ejemplo el de la discrecionalidad judicial, que forma parte del módulo, problemas como el de la solución de los casos difíciles, no pues, clasificando cuáles son los distintos tipos de casos fáciles o difíciles, viendo cuáles son las diferencias entre unos y otros, sino qué supone, qué riesgo implica para el Estado de Derecho el tomar una decisión en estos contextos o tomar una decisión de carácter discrecional y, digamos, qué riesgo implica para el Estado de Derecho el modelo de decisión que se adopte. Ese es el planteamiento y esa podría ser un poco, pues, digamos, la doble explicación de ese interés especial. Muchas gracias. Excelente, Antonio, muchas gracias. Bueno, pues entonces partimos de fundamentos generales de argumentación y de argumentación jurídica. Nos preguntamos cuál es el modelo de argumentación jurídica más afín al Estado de Derecho, pero tal vez no tiene mucho sentido decir Estado de Derecho a secas, sino que hay que hablar del Estado constitucional de Derecho, y tenemos la suerte de contar con un colega y muy querido amigo, gran constitucionalista, que es Francisco Javier Díaz Reborio, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y yo a ti, Javier, te plantearía lo siguiente, te pediría tu opinión sobre esto, ¿no? La relevancia de las constituciones es enorme, no puede ser de otra manera y eso nadie lo cuestiona, pero a lo mejor es demasiado grande el lugar que ocupa el constitucionalismo. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Hay países, quizá esto sea una cuestión de escala según los lugares, pero hay países en los cuales tal vez, digo provocativamente, se está olvidando un tanto ya el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, el tributario o el administrativo, porque todo se acaba llevando a la Constitución y se busca solución para cualquier problema jurídico en alguno de esos principios de que Antonio hablaba o en los valores, etcétera, ¿no? ¿Cuál te parece a ti que es el lugar adecuado o la proporción debida de
constitución y constitucionalismo, sin poner en cuestión, por supuesto, por parte de quien te está preguntando, la importancia extrema de las constituciones. Por fortuna, en este Estado de Derecho, que es un Estado constitucional de derecho. Tenía el micro apagado. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Primero, por contar conmigo para esta nueva edición de este programa de SILEX, que me parece honestamente bastante atractivo y muy interesante, y donde se abordan gran cantidad de cuestiones, ¿no? Vinculadas con la argumentación jurídica y, en mi caso, en este módulo, con esta argumentación desde la perspectiva constitucional, que no solo se reduce a la cuestión de principios o reglas, ni mucho menos, ¿no? Abordamos también desde una perspectiva, bueno, pues de la incidencia supranacional, también de la interpretación evolutiva, la creación de nuevos derechos, pero bueno, este sin duda alguna es un aspecto nuclear, ¿no? Por eso te agradezco la pregunta, pero luego con sinceridad te digo que si tú me planteas esta pregunta hace unos años, yo te habría dicho que es una pregunta capciosa, porque apunta ya a la línea de la respuesta, que obviamente son las críticas al neoconstitucionalismo, que yo voy a intentar hacerlo en unos minutos, obviamente, pero también se puede hacer un enfoque donde se pueda criticar pues, los excesos, si queremos, del legalismo o de la consideración absoluta de todo como regla. Yo siempre lo he dicho y en el curso obviamente lo explicamos y lo debatimos, porque naturalmente de eso se trata, que ni todo en la Constitución son principios, ni todo en la Constitución son reglas, ni todo en el ordenamiento jurídico en general, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo te decía hace unos años que te hubiera dicho que es una pregunta capciosa. Ahora ya no te lo diría porque voy empatizando cada vez más con esa línea de pensamiento, porque veo que verdaderamente la tendencia va en un hiperprincipialismo, ¿no? Porque neoconstitucionalismo, es verdad que hay autores, ¿no? como Atienza, por ejemplo, que se definen o se reconocerían como principialistas, pero jamás como neoconstitucionalistas, ¿no? Pero para mí el problema, que es más amplio, es este hiperprincipialismo, que es la tendencia a considerar todo como principios, ¿no? Y sobre todo en la Constitución, pero ojo, es que en las leyes, porque tú me dices de las leyes, pero yo cada vez veo más en leyes civiles y procesales y de todo tipo referencias a el juez decidirá de acuerdo con el principio de proporcionalidad, pero no, si usted lo que tiene que aportarle es reglas al juez, no decirle que pondere y que decida con el principio de proporcionalidad, porque eso ya lo puede hacer antes de la intervención legislativa, ¿no? Y la intervención legislativa pues va precisamente, o debe ir, yo creo, no en la línea de recordarle al juez que tiene unos principios muy genéricos, sino en la línea de aportarle reglas dentro, por supuesto, del marco constitucional. Y por tanto, dicho esto, yo creo que en efecto, un hiperprincipialismo plantea problemas muy serios, ¿no? Y creo que hay que abandonarlo, porque además veo que hay una gran tendencia en Iberoamérica, pero ya cada vez más también en Europa, a resolverlo todo en base a principios, ¿no? ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues muy sintéticamente yo los voy a apuntar, luego quizás en la tertulia podemos dar alguna vuelta, ¿no? Primero, la falta de seguridad jurídica. El principio siempre, por definición, es más genérico, es más ambiguo, es más inconcreto. Yo siempre digo, no es lo que parece, porque el mero enunciado de un principio, si tendemos a verlo de una manera absoluta, pues carecería de límites y al final nunca un principio es lo que parece, ni la libertad es absoluta, ni la igualdad puede serlo. Por lo demás, ¿qué concepto tienes tú o yo o cualquier jurista de libertad o de igualdad, o por supuesto de justicia, como nos recordaba Kelsen pues hace un siglo, ¿no? Ese es el primer riesgo. Y luego también una cierta apertura a consideraciones políticas, sociales, económicas, que hasta cierto punto se pueden entender, pero que a veces se tratan de imponer sobre la propia ley. Entonces, a veces es decir, no, es que el problema no es interpretar la ley de conformidad con la realidad social, que es algo que debemos hacer y que es algo que es una pauta interpretativa necesaria, sin ninguna duda, sino el problema es cuando ya se diluye la ley en las consideraciones sociales o políticas y se altera
la ley y hasta la propia Constitución a veces. Para eso está la reforma, ¿no? Para eso está la reforma. Cuando las circunstancias sociales y políticas han cambiado hasta el punto de que la regulación, ya sea constitucional o ya sea legal, pues no responde a los retos actuales, llega un punto en que lo necesario es la reforma, es decir, la interpretación evolutiva que, como he mencionado antes, también abordamos en la asignatura que yo imparto, tiene sus límites. Pero claro, no puede ser una vía para la reforma implícita de la Constitución, ¿no? Y luego un tercer riesgo que me parece importante es la perversión del concepto de constitución. Entonces yo coincido contigo en que se puede ser constitucionalista en el sentido de que yo me dedico al derecho constitucional y defiendo, como tú muy bien has aclarado, ¿no?, el papel de la Constitución como norma suprema, pero no ser neoconstitucionalista, solo faltaría. Y es que el propio concepto de constitución, que cuando entra en el ámbito del sistema de fuentes como constitución, como norma suprema, se concibe como un marco, ahora se concibe como un programa. Una constitución como un marco es compatible con el pluralismo, ese pluralismo político que se refleja pues, en el Parlamento, que es la representación del pueblo, y en las distintas opciones legislativas. Claro, si la Constitución se convierte en un programa, y a veces en un programa de gobierno, según quien la interprete, entonces no deja margen de actuación. Y esto conlleva, desde mi punto de vista, el último riesgo que quiero plantear aquí. Y es que va más allá, y es una perversión del principio de separación de poderes. Una perversión del principio de separación de poderes porque cada vez el legislador más es un ejecutivo. Es decir, bueno, es que el legislador lo que tiene que hacer es ejecutar esos mandatos constitucionales, primero, aparentemente genéricos, pero desarrollados por los jueces hasta el punto de que el legislador ya casi parece que no tiene opción para nada. Es decir, cualquier cosa que vaya a hacer, vamos a decir que es inconstitucional. Esto me parece insostenible, ¿no? Es decir, no tenemos un paradigma que explique o justifique esto, ¿no? Y por otro lado, claro, desde el punto de vista del Poder Judicial o de la justicia constitucional, pero en el sentido más amplio, ¿no? Justicia constitucional, que no solo son los tribunales constitucionales, sino los jueces ordinarios aplicando la Constitución en casos concretos. Claro, esto obviamente conduce a un activismo desbocado, porque al final consiste que además a muchos jueces les gusta, o a algunos, ¿no? A otros quizás no, porque son conscientes de que su legitimidad en un Estado de derecho, y enlazo quizás, perdón, con lo que antes nos decía Antonio sobre el Estado de Derecho, la legitimidad del juez en el Estado de Derecho también está en ceñirse a unos límites, ¿no? No en convertirse en un juez activista que por la vía de la interpretación de la Constitución lleva a cabo un auténtico desarrollo constitucional que se impone al que haga el legislador, ¿no? Entonces, esto, además, me parece que no son riesgos potenciales, ¿no?, sino que son riesgos que estamos viviendo y que me parecen muy inquietantes. Pues muchísimas gracias, Javier. Hay para hablar, hay para debatir y también hay para extenderse en los abundantes acuerdos. Y vamos acercándonos ahora hacia la práctica judicial, la práctica procesal, ya no tanto en los fundamentos, en ese contexto normativo y en ese contexto valorativo y de principios, sino a la argumentación en acción, en los juicios, en los pleitos, en los litigios. Y ahí tenemos una muy elemental división, que es la argumentación sobre los hechos y su prueba, y la argumentación sobre las normas, su interpretación, su integración, etc. Del tema de la prueba y de los argumentos probatorios se ocupa en este diplomado la profesora Marina Gascón Avellán, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha también, querida amiga y bien conocida en todo nuestro ámbito, precisamente por su abundante y excelente obra sobre teoría de la prueba. Y Marina y un servidor, que hasta hemos compartido con mucho gusto por mi parte algún curso también de SILEX sobre estas cuestiones de prueba, Marina y yo alguna vez hemos comentado algo que quiero volver con ella a poner sobre la mesa aquí, que es que por una parte, yo diría que es muy afortunado, es una maravilla que por fin en las últimas décadas el tema probatorio se ha convertido
en un tema central en la teoría del derecho y en la filosofía del derecho. Pero a veces algunos tenemos la impresión de que la epistemología predomina, tal vez en exceso, sobre la práctica o sobre la argumentación. Yo me pregunto, esta es una pregunta mía de la que no hago responsable a Marina, aunque quiero pedirle su opinión, yo me pregunto cuántas veces un juez, un abogado con inquietudes teóricas, pero que no busca ser un experto en filosofía de la ciencia, toma uno de esos buenos libros, y hay muchos y buenos recientemente, sobre teoría de la prueba, y acaba diciendo, bueno, he aprendido un montón sobre teoría de la probabilidad, sobre teoría de la verdad científica, etcétera, pero no estoy muy seguro de si voy a poder argumentar mejor ante los tribunales o si voy a poder fundamentar mejor como juez mis juicios de probado tal hecho o no probado tal hecho. ¿Qué crees tú, Marina, que nos falta por hacer o que le falta por hacer a la teoría y filosofía de la prueba en ese sentido, si es que algo de verdad hubiera en esta hipótesis que te planteo, ¿vale? Que nos queda trabajo para desarrollar la argumentación jurídica respecto de la prueba? Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí, de participar también en este conversatorio. Y muchas gracias, Juan Antonio, también por la pregunta, porque es una pregunta bien traída, porque apunta justamente a ese punto, a ese nexo de unión que existe, que tiene que existir, creo yo, entre la teoría y la práctica. Lo que tú vienes a decir, si no te interpreto yo mal, es que es verdad que la teoría, la reflexión teórica sobre el razonamiento probatorio faltaba en los desarrollos clásicos de la teoría estándar de la argumentación. Se ha completado esa falta. Hoy día tú mismo lo acabas de recordar ahora y es verdad, ¿no? Existen muchos estudios en nuestro ámbito jurídico, en todos nuestros países ya, yo creo, muy valiosos sobre teoría epistemológica de la prueba, sobre estudios epistemológicos sobre la prueba. Y lo que tú dices, bueno, no solo de epistemología vive el hombre, ¿no? Ahora hay que ver qué tiene que decir toda esa teoría para ayudar a la práctica, ¿no? A la práctica de los jueces, a la práctica de los abogados en general. Yo creo que tienes razón, ¿no? El desarrollo de la teoría es muy grande. Yo creo que, no sé, quizás me equivoque, pero a mí me parece que ese déficit, esa carencia que había de hacer un análisis sobre el razonamiento probatorio, un análisis, por tanto, epistemológico de la prueba, como conocemos en los tribunales, cuáles son las condiciones de ese conocimiento, qué alcance tiene, de todo esto va la epistemología, ¿no? Era necesario, ¿no? Pues un análisis teórico es absolutamente necesario, pues para reconstruir desde esas bases teóricas ese tipo de acciones, ese tipo de conocimiento, pero no solamente es necesario reconstruirlo, sino que también es necesario ofrecer pautas, ofrecer guías prácticas, ¿no? Guías a quienes todos los días tienen que habérselas con ese tipo de decisiones de prueba. Y quizás esta, porque esto es lo que sugieres tú en tu pregunta y yo estaría de acuerdo en ello, es esta segunda parte la que está más, bueno, en la que ahora creo yo también que hay que poner más el acento. No se teoriza por teorizar, se teoriza para mejorar la práctica, se teoriza para reconstruir apropiadamente esa práctica y a partir de esa reconstrucción teórica, pues hacer una orientación práctica y decir, comunicar, establecer cómo debe hacerse una adecuada lectura de las instituciones probatorias más importantes y dar guías, dar pautas para la acción de los tribunales. Y hay una cuestión
que yo creo que no sé si hemos sabido hacer, o no lo sé, si la hemos sabido hacer del todo bien, que es comunicar, hacer una transmisión sencilla de los contenidos teóricos epistemológicos profundos. Es decir, decirles a los tribunales, por ejemplo, cómo tienen que razonar en la práctica, cómo tiene que hacerse una buena motivación. No basta simplemente con reconstruir sesudamente cómo es el razonamiento probatorio, sino que después, a la hora de recordarles lo necesario que es también justificar, motivar rigurosamente la decisión sobre los hechos, tenemos que ser capaces también de dar una serie de pautas que maximicen la calidad epistémica de la decisión que están tomando, ¿no? Y esto hay que hacerlo además de manera, insisto, relativamente sencilla, porque además puede hacerse. No podemos confundir las cuestiones de los discursos de la teoría con las necesidades de los prácticos del derecho, ¿no? Hay que saber traducir. Falta una labor de traducción rigurosa, una labor de configuración más o menos clara, de criterios para motivar y, por tanto, su otra cara, decidir racionalmente, igual que yo creo que tenemos pendiente, bueno, pues ofrecer también, diseñar también criterios para muchos de los problemas probatorios que hoy se nos plantean como un reto. Estoy pensando sobre todo en las pruebas, las llamadas pruebas científicas, pruebas periciales, pruebas forenses, que hoy recordamos desde la teoría cómo es necesario que los jueces sean responsables también bueno, asuman su responsabilidad y escruten pues mucho más seriamente las declaraciones y los informes de estos expertos. Pero claro, no basta con decirles que hay que escrutarlo, hay que también ofrecer unas guías para hacerlo. Y esto es algo que tenemos que hacer, ¿no? Darles unas pautas, una serie de quizás preguntas que ellos pueden hacer, herramientas que tienen que tener en su mano para poder llevar a cabo todas estas labores. Estaba antes escuchando cuando hablaba Ricardo. Ricardo decía, hablando en general de la teoría de la argumentación, ¿no?, que había estado muy apoyada en la teoría moral y que tenía que abrirse también a otro tipo de discursos, a otro tipo de conocimientos. Él aludía a la psicología cognitiva, decía, bueno, es necesario, por ejemplo, un estudio de los sesgos, que es una cosa que se está haciendo ya, ¿no?, desde el punto de vista teórico mucho. Son necesarios otros discursos, la apertura del discurso jurídico a otros. Y yo apuntaría, estoy de acuerdo con él totalmente, pero no solamente en la argumentación interpretativa, digamos, sino también en lo que hace referencia a la decisión sobre los hechos, a la argumentación sobre hechos. Quizás en esta rama de la decisión judicial, en esta parte específica de la decisión judicial, se ve con más claridad o se visualiza incluso mejor la necesidad de la apertura a esos otros discursos científicos, los discursos de la psicología, los conocimientos que vienen de todas esas ramas y que son los que nos van a ayudar también a dar respuestas prácticas. La teoría es muy necesaria, pero hay después que llevar la teoría a la práctica. Hay que mostrarles a los prácticos cuáles son los beneficios, las ventajas, las enseñanzas y los desarrollos que se han alcanzado en la teoría. ¿Cómo les pueden ayudar? Bueno, yo creo que para escuchar al profesor García Amado, pues yo le hago una pregunta. Esta ya sería la tercera vez que dictamos este diplomado y yo he seguido pues todas las clases que has dado tú en este programa y te quería preguntar por una percepción que en algún momento he tenido.
Cuando tú empiezas a hablar dentro de tu módulo sobre analogías, sobre argumentos teleológicos, sobre lagunas teleológicas, eh, digamos que cualquier profesor veterano en teoría del derecho podría decir, bueno, pero eso es bastante tradicional, eso es bastante, eso ya está pasado de moda. Ahora lo que corresponde es básicamente establecer pesos en los principios, o hay que mirar cómo se integra el discurso moral y las herramientas del discurso moral al razonamiento normativo. Y me llevo yo la impresión de que generalmente, quiero saber si tú piensas lo mismo, eh, la gente que acusa de tradicional determinado concepto jurídico generalmente es porque no se entiende. Eh, y en este, y aquí es donde realmente quiero ir. Tú, de estas herramientas, llamémoslas tradicionales, ¿dónde encuentras que los abogados casi siempre terminan teniendo carencias? O consideras que no, que estas herramientas tradicionales están incorporadas y las falencias de los abogados van estando en otros destinos? ¿Mm? ¿Tú qué crees? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo diría que tradicionalmente, o hasta hace unas décadas, las facultades de Derecho aportaban, aunque fuera de un modo poco reflexivo, una formación bastante buena y relativamente completa para el jurista que se entiende que va a trabajar con textos jurídicos, es decir, que va a encontrar las normas en los textos y que va a encontrar esas normas enunciadas con más o menos claridad, de un modo más o menos determinado, pero que las va a hallar ahí, sin perjuicio de que esas normas haya que interpretarlas y que esa interpretación tenga un carácter valorativo, entre otras cosas, cómo no, sin perjuicio de que haya lagunas de diferente tipo que fuercen a una actividad que ya es de integración del ordenamiento, no solo de análisis e interpretación de sus enunciados, sin perjuicio de que algunos de esos enunciados que encontramos, no hace falta pensar en la Constitución, que también, y por supuesto, pero algunos de esos enunciados pues tienen una estructura peculiar, como cuando encontramos el principio de buena fe en el Código Civil. ¿Son normas de un tipo especial o son enunciados de una cierta característica? Pero se daba por sentado en toda la ya larga estela del derecho moderno y de la codificación, y hasta de la constitucionalización más efectiva, es decir, hacer constituciones que son textos constitucionales en la base y después muchas más cosas, claro que sí, se había presentado que el jurista tenía que aprender a entender textos, a interpretarlos, a argumentar sobre interpretaciones posibles de esos textos y sobre consecuencias de esas diferentes argumentaciones, ¿no? Lo que ha cambiado es que ha sido mucha la insistencia en los últimos tiempos en que lo más importante del derecho o lo más auténtico, que el verdadero derecho no está ahí, que esos enunciados constitucionales, legislativos, jurisprudenciales o del tipo que sea, suponen, son algo así como acercamientos a menudo fallidos a la verdadera esencia de lo jurídico y a los verdaderos contenidos normativos que están en otra parte, que están en ese mundo que se llama, tú decías, está bien dicho, y aquí se ha dicho ya, de la moral, que están en el campo de la razón práctica, que están en los contenidos de los valores. Es decir, hemos pasado, y quizá estamos moviéndonos pendularmente y con exceso, hemos pasado de un culto muchas veces excesivo al texto legal, y ahí las críticas a cierto modo de entender el legalismo tienen su base cierta, claro que sí, pero hemos pasado del legalismo excesivo a la axiología extrema, ¿no? Bueno, en realidad ya no se trata tanto, ya no importa apenas qué dice la ley civil o qué dice la norma penal, o casi me atrevo a decir, y me someto a las consideraciones más autorizadas de Javier de Arreborio sobre esto, ya casi va dejando de importar lo que diga el texto constitucional, porque lo que importa es algo que hay por detrás, en la base, en el cimiento, ¿no? Hay que levantarle
permítaseme la expresión, hay que levantarle las faldas al valor constitucional o levantarle los pantalones al valor constitucional y encontrarle hay un músculo que es como moral, axiológico, no sé. Y claro, desde este punto de vista que tanto impera hoy, se considera ya no solo anticuado, sino un tanto inútil, pues aprender a manejar bien un argumento interpretativo sistemático, uno teleológico o del tipo que fuera. Sabemos que hay muchas clasificaciones de esos argumentos interpretativos, de eso que antes tradicionalmente también se llamaba cánones. Dice, bueno, eso ya no tiene tanto relieve porque hay que razonar de otra manera, aquí es donde aparece la ponderación. Yo, claro, que también en mi módulo, cómo no, un poquito, no muchísimo, pero un poquito tenemos que hablar de ponderación. Y yo he llegado a pensar que he evolucionado en mis críticas a la ponderación, ahora son más matizadas, pero yo diría que más profundamente fundadas, si se me permite la broma, porque yo antes creía que lo de la ponderación era un invento que no tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque nosotros todo el rato ponderamos, ¿no? Cuando nos planteamos a qué hora proponer este seminario a nuestra amable audiencia, estuvimos sopesando, ponderando alternativas, que si más tarde, que si más temprano, que si el sábado, que si el domingo, y eso es una decisión elemental que se toma sobre la base de analizar y ponerle peso a alternativas. Y gran parte, la más importante teoría del derecho del siglo XX, ha subrayado frente a aquel legalismo hiperformalista del XIX, la mejor teoría del derecho del siglo XX ha subrayado lo mucho que hay de valorativo, o si se quiere, de ponderador o ponderativo en la práctica jurídica. Y algunos a eso lo llamamos el componente ineludible de discrecionalidad en los operadores jurídicos y en particular en los jueces o quienes apliquen normas, ¿no? Pero claro, la cuestión acaba siendo de medida. Se pondera intralege, se pondera, se valora, se sopesan alternativas, por ejemplo, para ver cuál de las interpretaciones posibles del texto constitucional o del texto legal, pongamos, es más razonable y conveniente en este caso que juzgamos, o se pondera sobre la base de lo que Alexi llamaría la tesis del caso especial. Esto es, aquella afirmación de que el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, que tiene dos fases ese razonamiento, que en una especie de primera instancia o primer paso, pues el juez tiene que preguntarse qué es lo que el derecho positivo prescribe para esos hechos que juzgamos, pero que en un segundo paso hay que cotejar o poner en relación esa solución jurídico-positiva con la solución que para el mismo caso, los mismos hechos, propone la moral, propone la razón práctica. Y entonces se acaba la ponderación, esa es la parte que yo critico, como último paso de un razonamiento jurídico que en esa última etapa, en ese último paso, es un razonamiento moral, ¿no? Vamos a ver cuáles son las razones a favor de la solución o la panoplia de soluciones lógica y semánticamente compatibles con la norma que venga al caso. A eso le vamos a poner un peso y lo vamos a cotejar con lo que prescriba para el mismo caso la moral verdadera, que normalmente nos va a presentar así, sino en cuanto encarnada en algún valor o principio constitucional. Y esto nos llevaría otra vez, y termino, al apasionante debate sobre los tipos de normas jurídicas y sobre los tipos de normas constitucionales. Algunos no hemos llegado por el momento tan lejos como para decir que todas las normas constitucionales o todas las normas jurídicas sean reglas o tengamos que entenderlas exactamente como reglas con esa estructura rígida de supuesto consecuencia, ¿no? Lo que nos inquieta, y aquí conecto con la misma inquietud que Javier planteaba, lo que nos inquieta es que la de los principios sea la vía por la cual el razonamiento moral invade y toma por completo el razonamiento jurídico, con lo que pareciera que lo único que le tiene, o lo que más le tiene que importar, lo mismo al juez civil o al penal,
o al contencioso, y no digamos al juez constitucional que lo único que le tiene que importar es cuál es la solución justa para el caso, y que cuando impone la solución justa dando argumentos morales, pretende que por ser justa esa es automáticamente la solución constitucional y la solución jurídica, aunque sea a costa de o al precio de acabar ignorando los límites que los enunciados legales o constitucionales ponen, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido sí, tú Ricardo, lo planteabas como una nueva polémica de antiguos y modernos, y yo no tengo inconveniente en adscribirme al equipo de los antiguos si los antiguos son los que siguen defendiendo que el Estado de Derecho es un Estado de Derecho y es un Estado con derecho, donde la moral es muy importante, donde lo valorativo siempre está presente en la práctica, pero donde entre todos nos ponemos unos límites que llamamos límites legales, constitucionales, reglamentarios, jurisprudenciales, etcétera, que expresamos con palabras que tenemos que saber interpretar, y entonces vuelvo, ¿no? Necesitamos buenos argumentos interpretativos, y sobre eso ya había mucho escrito, y es lástima hacer borrón y cuenta nueva y decir, no, pues no hay que leer a toda nuestra importante tradición de teoría del derecho, de lo que antes se llamaba metodología de interpretación y aplicación del derecho, sino que con una lectura a fondo de Tomás de Aquino y Kant y un poquito de Habermas, ya solucionamos cualquier caso jurídico. Bueno, benditos sean los grandes filósofos, pero no prescindamos de la teoría del derecho. En ese sentido, me solucionaría tu dilema, querido Ricardo. Y ahora no sé, pues si tenemos algo que objetarnos entre nosotros, o si pasamos a quizá que... Marina está levantando la mano. Divertido las preguntas también de los... Bueno, si hay preguntas me callo. Y si no, Marina, dale. Y si no, quería yo terciar en esto de lo que estáis hablando, que ha hablado Javier primero y ahora estás hablando tú. Terciar, hacer una consideración y haceros una pregunta, ¿no? Bueno, tú has definido un poco este activismo en nombre de la Constitución, tanto estás hablando, Juan Antonio, sobre todo de los jueces, del activismo de los jueces ordinarios al apelar constantemente a la Constitución, ¿no? Para derrotar reglas legislativas, para ningunear a la ley en nombre de la Constitución. Y bueno, debemos incluir también, porque para mí son parte del mismo fenómeno, el activismo que llevan a cabo las Cortes Constitucionales. Lo que pasa es que lo que hacen es diferente, pero al final son dos manifestaciones de lo mismo, ¿no? Son manifestaciones de una constitución totalizadora de la vida social, ¿no? De una visión de la Constitución como agotadora de la vida social. Todo en la vida social y política es Constitución y, bueno, al punto de haber hecho desaparecer ya cualquier atisbo de política. Bueno, estamos exagerando, obviamente, pero las exageraciones sirven también para que se vean mejor los conceptos, ¿no? Y Javier, antes, cuando hablaba él de, bueno, más o menos del tipo de cosas que se ven en el módulo que le explica, decía que la culpa, o así me ha parecido entenderlo, que la culpa básicamente de esta lectura constitucionalista, judicialista de la Constitución, la tiene el constitucionalismo. Bueno, el constitucionalismo, más allá de que los llamados constitucionalistas no piensan todos lo mismo y que algunos no se adscriben o no firmarían muchas de las tesis que se les atribuyen, pero esta es otra cuestión. El constitucionalismo, en tanto que una teoría, una manera de ver y de impulsar la lectura de lo que es una constitución y sus relaciones con la ley y lo que deben hacer, por tanto, también los juristas teóricos y los juristas prácticos, es verdad que puede, asumámoslo así, ya digo que yo creo que esto tiene su cosa, pero podríamos decir que es verdad que es una cultura constitucional que avala ciertas prácticas.
Pero ¿es solo esta lectura constitucional, solo esta doctrina, solo esta teoría neoconstitucional la que impulsa todo esto, o hay que buscar razones también en otro sitio? Y aquí va mi pregunta para vosotros. A mí me da muchas veces la sensación, cuando veo las constituciones que tenemos, que en cierto modo la culpa también de esos lances activistas que tienen los tribunales constitucionales y los jueces ordinarios, aunque yo también considero que es mucho peor cuando el activismo que se lleva a cabo desde el día a día de la jurisdicción ordinaria, que desde las eventuales y mucho más escasas pronunciamientos de una Corte Constitucional. Pero ¿acaso no tiene nada que ver en esto el tipo de textos constitucionales que tenemos? Y no me refiero al hecho de que sean textos normativos, sustantivos. Esto, por supuesto, acentúa la discrecionalidad y facilita el activismo, esto es claro. Pero no me refiero a eso, me refiero al tipo de constituciones en el sentido de constituciones muy extensas, ¿no? muy de detalle, constituciones que nacen parece que han nacido con la idea de ser un programa social, un programa de transformación social. El sentido histórico en el que nacen nuestras constituciones, con todas las diferencias que debamos trazar entre unos países y otros, pero más o menos en todas ellas la historia ha sido la misma, ¿no? Son constituciones que nacen como alternativa, como huida, como abandono a dictaduras y a procesos absolutizadores desde el punto de vista político, ¿no? Entonces nacen con esa idea de programas de transformación social. Y no son textos precisamente delgaditos, son textos muy amplios, cargados de derechos, cargados de cosas que se tienen que hacer. Entonces, cuando uno lee esas constituciones, piensa, bueno, es que es muy difícil que no haya una actividad judicial constitucionalizadora, intensamente constitucionalizadora del sistema, con estos textos que son programas de transformación, porque es que parecen eso, ¿no? Lo digo porque siempre se carga las tintas en la lectura constitucional de la Constitución, bueno, que también, porque es evidente que no es lo mismo hacer una defensa más democrática, más legalista, más política, ¿no? de las relaciones entre Constitución y ley, que hacer una defensa o una lectura muy constitucionalista, ¿no? Muy jurídica, todo el universo político-social es Constitución, ¿no? No es lo mismo. Eso es verdad. Pero también deberíamos preguntarnos, pienso yo, si con estos textos que tenemos no es realmente difícil esa lectura más legalista democrática. Nada más, eso quería decir. Javier, esta pregunta es para Javier, 100%, y luego ya veremos los demás si se nos ocurre algo que añadir. Bueno, gracias. La verdad que es una cuestión muy sugerente y que además yo me he planteado muchas veces y va en cierta línea. Y además luego me voy a permitir plantearos otra a los demás y así podemos introducir otros temas, sin perjuicio que me imagino que habrá también preguntas y luego podemos abordarlas. Sí, yo creo que Marina tienes razón, o sea, o por lo menos tienes razón si te entiendo bien en el sentido de que no solo es una manera de interpretar la Constitución, sino que hay un cambio de paradigma en la idea de la Constitución y es la Constitución del Estado social. En la Constitución del Estado social no se trata solo de que aparezcan, como siempre se dice, derechos económicos, sociales, culturales, ahora ambientales. No, es que hay un cambio total de paradigma porque ahora ya no solo es que la igualdad, ese concepto de igualdad material, ¿no? Igualdad real y efectiva, es que la libertad también tiene que ser libertad real y efectiva, ¿no? Y ahora se debate, por ejemplo, sobre la prostitución. Y en términos constitucionales, alguien, hasta hace poco tiempo, siempre podríamos decir, bueno, cuando una actividad es libre, otra cosa es obviamente el problema de quien se ve forzado o forzada a ejercer ese tipo de actividad, pero cuando una actividad es libre, pues no hay nada que objetar, ¿no? Pero ahora ya si introducimos el concepto de libertad real o material que está en la Constitución, pues ahí se introducen muchas otras
formas de ver y de decir, bueno, es que usted a lo mejor no es libre. Y ahora diríamos, bueno, ¿quién es usted para decirle a un hombre, a una mujer que no es libre? Bueno, pero hace un siglo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con un concepto formal de libertad, pues declaraba inconstitucionales las leyes que establecían salarios mínimos o establecían horarios máximos de trabajo, porque decía que evidentemente esas leyes limitaban la libertad de empresario y de trabajador de pactar lo que quisieran. Y hoy diríamos, qué disparate, ¿no? Qué disparate, porque esa libertad no es real, ¿no? Porque, entonces, yo creo que hay un cambio de paradigma en las constituciones del Estado social. En esto estoy de acuerdo contigo, Marina, pero también creo que no estamos obligados a interpretar las constituciones en una única línea muy clara, en la línea de entender los derechos como derechos, los derechos prestacionales como unos derechos exigibles en su totalidad, sino que más bien son como principios de actuación. Por lo tanto, creo que se combinan los dos elementos. Es cierto que el diseño constitucional, que además yo creo que es en el que nos movemos, porque todos decimos, no, el modelo kelseniano no sirve, pero nadie ha establecido otro modelo de actuación de la justicia constitucional para la realización de los valores constitucionales. Simplemente vemos que los tribunales constitucionales y los jueces ordinarios, cuando ejercen función de constitucionalidad, van más allá, ¿no? Van más allá de simplemente respetar la actuación del legislador, salvo que éste frontalmente choque con un marco. Entonces, yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio, es decir, que no podemos quedarnos con aquel modelo de legislador negativo puro, esto lo hablo desde el punto de vista de la justicia constitucional, pero mutatis mutandis lo podemos adaptar al intérprete, ¿no? A todo intérprete de la Constitución. No podemos quedarnos con aquel modelo, pero tampoco podemos llegar al otro, que como yo le contestaba antes a Juan Antonio, creo que supone una perversión directa del modelo de separación de poderes y al final una, en fin, no quiero decir dictadura, pero en fin, una cierta tiranía judicial. Quiero decir, bueno, porque al final, y en esto estoy de acuerdo con Juan Antonio, porque al final esto es lo que el juez considera ahora como concepto idóneo, pues eso, de libertad, de igualdad, de dignidad, que son conceptos por definición muy amplios. Entonces yo vuelvo a poner sobre la mesa la idea de que la Constitución nunca debe perder, o la interpretación o la argumentación constitucional nunca debe perder de vista esa idea de que la Constitución debe ser un marco para dejar al legislador el protagonismo que le corresponde y que el legislador es el primero que tiene que ponderar principios, el legislador, mucho antes que el juez. Es el primero que tiene que ponderar, y toda ponderación que no sea, vuelvo a introducir conceptos que nacen en la idea de la ponderación, pero en fin, que no sea manifiestamente irrazonable, que no sea totalmente carente de sentido, debe prevalecer. Por eso el activismo judicial o el activismo de la justicia constitucional también me parece que tiene más sentido si va en un desarrollo de la Constitución en la línea de lo que el legislador ha decidido. Estoy pensando ahora mismo en España, por ejemplo, la sentencia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Unos años atrás hubiera sido impensable porque no cabía interpretar la Constitución en esa línea porque teníamos un precepto bastante claro que tendíamos a interpretar en una literalidad el hombre y la mujer significa el hombre con la mujer. Pero aquí es cierto que no estamos, si el tribunal fue algo activista ahí, no lo fue para invalidar la obra del legislador, sino para entender que la interpretación que el legislador hacía de la Constitución en aquel caso, bueno, pues era una interpretación evolutiva que la adaptaba a los tiempos, ¿no? Y lo que yo os quiero preguntar, también un poco relacionado con esto, porque me lo preguntaron a mí hace poco en un curso, y contesté como pude y me quedé dando vueltas, es si en esta cuestión, ¿no?, de activismo judicial o incluso de principios, reglas, etcétera, apreciáis diferencias entre Europa e Iberoamérica, ¿no? Porque yo creo que puede haberlas, es decir, yo creo que algunos aquí pues nos hemos formado en esas ideas que yo decía antes, ¿no? En la Constitución todavía según ese diseño kelseniano, la Constitución como marco y donde todavía los parámetros de la argumentación jurídica más o menos podían sostenerse en la línea de una argumentación basada en la interpretación de reglas, bueno, con unos principios que componen ahí ese marco. En cambio, en Iberoamérica probablemente no es así porque el desarrollo de todas estas teorías a lo mejor se ha producido en un momento de auge de esto. También puede ser, y esto me lo preguntaban, y
creo que algo puede haber, que la confianza en el juez en Iberoamérica sea mayor y aquí no tengamos tanta confianza. No a lo mejor tanto como confianza, pero sí la idea de lo que es el activismo. O sea, yo no sé los demás si lo pensáis igual. O sea, activismo o el calificativo de activista dedicado a un juez era peyorativo, pero es que ahora presumen algunos, es decir, es que soy un juez activista, es decir, algo ha cambiado ahí. Entonces, no sé si ha cambiado tanto en Europa como en Iberoamérica, o ha cambiado más en Iberoamérica, o ha cambiado primero en Iberoamérica y ahora aquí compramos esa idea. Yo creo que la pregunta tiene bastante sentido en un curso donde, bueno, tanto en profesores como en cursantes puede haber españoles, iberoamericanos, pero a lo mejor alguno de los cursantes iberoamericanos puede pensar, no, este tipo de tal, nosotros lo vemos de otra manera, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Creo que Ricardo quiere decir alguna cosa. Vamos a empezar a darnos un poquito de prisa, nos estamos siguiendo de la hora, pero para bien, sí. Porque creo que estamos disfrutando. Pero yo quisiera decir una cosa en 30 segundos después, pero Ricardo, por favor. Además, Ricardo conoce las dos orillas, porque Ricardo se desempeña en Europa, en España, acaba de volver de Alemania y es colombiano de origen. Entonces, ¿cómo lo ves, Ricardo? No, pues ese cuestionamiento de Javier me parece, realmente es una pregunta muy, muy interesante y yo creo que sí hay una percepción distinta, pero quizás el enfoque no es que haya mayor confianza en los jueces, sino que hay mayor desconfianza en el legislador. O sea, yo creo que en Latinoamérica se ha erosionado la democracia o la idea de democracia al costo de confiar en que los jueces pueden reparar las injusticias. Y eso definitivamente hace que el discurso de los principios sea un discurso o de una gran discrecionalidad a partir de los principios. Es un discurso que agarre muy bien precisamente en contextos de escasez, porque el legislador, bueno o malo, distribuye con los criterios de justicia que considere, que pueda o que concilie, mientras que el juez puede ser alguien que repara la justicia con una decisión. Eso sabemos que no es del todo correcto, pero sí puede dar esa impresión en un caso, lo que hace explotar la jurisprudencia simbólica, que es un fenómeno que yo creo que sucede muy poco en España, en Alemania casi que no, pero sí sucede muchísimo en países con constituciones nuevas, como decía ahora Marina hace un rato, constituciones que casi que mandan a ponderar, que están llenas de principios con algún raigambre cultural que dan cierta idea de especificismo constitucional. Entonces aquí traemos algunas ideas, pero aquí somos una cultura jurídica específica que tiene reglas específicas, incluso modos de razonamiento específico. Entonces sí, yo definitivamente sí creo que es distinto. Y claro, hay mayor auge en Latinoamérica en la teoría de los principios, creo que por esa razón. La idea que hay de principio acá es una idea que tiene que luchar contra instituciones muy, muy decantadas. Por ejemplo, algo que trabaja mucho Antonio, que es precisamente el principio de legalidad en el marco del Estado de Derecho. O sea, cualquier idea de principio como idea que derrota generalmente las normas se va a encontrar con una tradición muy decantada respecto a la legalidad. Esa tradición decantada en Latinoamérica no es tan clara. O sea, no es tan clara porque cuando se habla de legalidad se habla como de algo superado afortunadamente, como algo que lo único que es el recuerdo de un legislador indolente y de un juez maniatado. Entonces creo que sí es distinto. No, Antonio, por favor. Y luego yo digo una cosa en 30 segundos nada más. Por favor, Antonio. O después de ti, Juan Antonio. No, adelante. Bueno, yo, vamos a ver, creo que estamos ante un tema importante. Javier ha hablado de un nuevo paradigma que parece que se llegue ante nosotros y no terminamos de ver exactamente qué dimensiones tiene, qué características y cuáles podrían ser los riesgos que plantea, porque algunos, pues no sé, de naturaleza no excesivamente optimistas, intentamos anticiparnos a los problemas antes que, no sé, pues tirar hacia adelante, ¿no? Pensando que todo va a ir mejor y que cualquier situación que estemos de algún modo superando, pues
bueno, pues es que no merecía la pena desde ningún punto de vista. Hemos hablado, por ejemplo, voy a intentar explicarme, hemos pasado casi sin darnos cuenta y en un periodo de tiempo muy reducido de una constitución marco que se supone que el legislador, en un contexto de pluralismo social y de cierta incertidumbre política a propósito de cuáles son los mejores instrumentos para lograr determinados objetivos, pero hemos pasado de una constitución marco a una constitución programa y una constitución moralizada, es decir, es una constitución en algún sentido, como ha subrayado Marina, sectaria. Es una constitución que asume un planteamiento ideológico determinado y que a continuación, poco más o menos, que digamos, lo define como un programa de transformación social y política y puentea al legislador, que con todas sus carencias, pero de algún modo, digamos, es el que permite establecer un nexo entre cuáles son los puntos de vista de la ciudadanía sobre esas cuestiones sobre las que hay que decidir en común y la decisión que finalmente se adopta. Pero el legislador queda un poco puenteado, se convierte en un mero ejecutivo de la Constitución, controlado por unos jueces, marcado por unos jueces que de alguna manera pues han internalizado el sentido moral auténtico de la Constitución y se encargan, se responsabilizan de su imposición. A mí me llama mucho la atención, no sé si esta descripción incluso se queda corta, porque, bueno, hablando un poco al hilo de lo que Juan Antonio le preguntaba, perdón, de lo que Javier le preguntaba a Ricardo y sobre lo que Ricardo ha respondido, ¿no? A mí me llama la atención cómo, digamos, a base de insistir quizás en que más constitucionalismo, menos legalismo, más Estado constitucional, y me refiero a este Estado constitucional, no al Estado constitucional que da más formal, más Estado constitucional, menos Estado de Derecho, más principios, menos reglas, más ponderación, menos subsunción o menos interpretación en algún sentido pues, acotada de la normativa. A base de insistir en esas cuestiones, que probablemente haya buenas razones por las que, bueno, pues eso puedan ser soluciones a algunos problemas que nos aquejan, por ejemplo, pues la baja calidad en general de los legisladores. Pero a base de insistir en esas cuestiones hemos olvidado las otras. Y yo creo que sería, digamos, sería importante en algún sentido recordarlas. ¿Por qué es importante una constitución marco? No debemos renunciar completamente a esa idea. ¿Por qué son importantes las reglas? Junto a los principios no podemos renunciar a ellas. ¿Por qué es importante el Estado de Derecho? ¿Por qué es importante que el juez no se perciba a sí mismo como un agente moral llamado a corregir al legislador, incluso si necesita, digamos, bueno, para llevar a cabo esa corrección, presuponiendo lo que la Constitución tendría que decir para que su decisión estuviese justificada? Es decir, tenemos que recordar de algún modo la importancia moral de una constitución marco, la importancia moral de la legislación, la importancia moral del legislador, la importancia moral del Estado de Derecho, para compensar, de algún modo, por así decirlo, las razones que hemos recibido en los últimos años, quizá con más énfasis en Latinoamérica que en España o en Europa, que apuntaban en la otra dirección, porque ahora mismo mi impresión personal es que el asunto está un tanto descompensado, no ya hacia el lado constitucional, sino hacia el lado moral. Si la Constitución casi que es el caballo de Troya, de una moralidad muy específica en el derecho. Entonces esto, pues bueno, no sé si estaré en lo cierto, pero probablemente habría que prestarle atención. Yo muy brevemente quiero añadir una cosa, un minuto, de verdad. Y es que hay una paradoja tremenda en todo esto. Hay una paradoja que le pone dramatismo a la situación en particular en algunos países hermanos de América Latina, que es que la desconfianza en el poder político y la desconfianza en el legislador, la desconfianza en el poder político lleva a poner la esperanza en los jueces. Pero justamente esa esperanza es mayor donde los jueces más dependen del poder político. Ese es el drama, ¿no? En países, algunos europeos, tal vez, ¿no? No sé, esto no pretende ser ningún tipo de maniqueísmo constitucional ni nada por el estilo, sé que se me va a entender. En países donde hay carreras, donde la independencia judicial es más que notable,
donde la imparcialidad de los jueces está bastante bien garantizada, donde los jueces son ciertamente inamovibles y donde hay verdadera carrera judicial, se desconfía de los jueces y se los tiene más o menos controlados y atados. No se incentiva el activismo judicial. El activismo judicial se considera a veces la última solución en países donde los jueces dependen más de aquellos legisladores o aquellos políticos de los que se abomina. Entonces, esto le pone un tinte dramático y es como una paradoja sangrante, ¿no? Y luego apunto algo que yo he leído, toco algo que hoy he leído sobre una noticia sobre Colombia, ¿no? Resulta que la Corte Constitucional colombiana acaba de emitir una sentencia sobre el tremendo tema del proceso de paz y como poniéndole, haciendo que algo así, perdón si las palabras no son las adecuadas, como una comisión salida de la propia Corte Constitucional va a vigilar más al gobierno para que haya menos, no solo menos zancadillas al proceso de paz, sino también menos delitos contra la vida de antiguos guerrilleros, cosa que está ocurriendo de una manera verdaderamente trágica también, ¿no? Pero claro, entonces yo me pregunto dos cosas. ¿Realmente es esa la función de la Corte Constitucional, crear comisiones para vigilar el proceso de implementación de algo tan importante como el proceso de paz y para hacerle ese marcaje al gobierno, a las instituciones? ¿Eso es su cometido o sea que tiene que ocupar un espacio del que nadie se ocupa? Okay. Y dos, y apunto esto, ¿no? Algo que otro día o en nuestros módulos podemos ir hablando, y es lo siguiente: yo siempre pienso que hay algo de ideología en el sentido marxista de la falsa conciencia en todo eso, porque hay una manera de domesticar al Estado, perdón por la palabra domesticar, pero hay una manera de meter en cintura al Estado cuando el Estado no se preocupa suficientemente de la protección de los derechos de los ciudadanos, que se llama otra vez en la terminología jurídica tradicional responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Es que lo que hay que hacer no es crear más comisiones para vigilar los ríos, para vigilar la seguridad, etc. Lo que hay que hacer es que los jueces, y ahí sí tienen herramientas en la ley y en la argumentación tradicional, que los jueces condenen a sustanciosas indemnizaciones a favor de las personas que ven sus derechos flagrantemente vulnerados. Es que el tema de las cárceles en tantos países, por desgracia, la solución no es que una corte ordene a un gobierno construir más cárceles porque eso es un homenaje a la impotencia. La solución es que cada vez que un preso es violado, a ese preso se le indemniza con $100.000 y si lo matan se indemniza a su familia con $1.000.000 y ese es el mejor incentivo para que ese Estado construya cárceles mejores o ponga mejores modos de velar por los derechos, ¿no? Bueno, apunto cuestiones y ahí las dejo sobre la mesa porque creo que seríamos mal educados si por el tiempo que hemos gastado nosotros nos dejáramos ahora que al menos una, dos, tres preguntas de nuestros amables espectadores pues, pudieran formularse. Perfecto, profesor. Sí, de hecho tenemos preguntas pendientes y me excuso con aquellos que no podamos desahogar, amén de que, como bien lo dijo nuestro director, los tiempos nos están apremiando. Inicio con una que planteó Fuentes Ronnie López y dice: buenas tardes. Una pregunta y va dirigida al profesor García Amado. Dice: ¿qué papel juegan los valores morales positivizados en las actuales constituciones para resolver casos que reciben una solución injusta en el nivel de normas regla? Por ejemplo, en Perú el decreto ley 19990 solo reconoce pensión de viudez a la cónyuge supérstite y no a la concubina. Gracias. Bueno, con un propósito extremo de rapidez. Bueno, ese problema, y Javier nos lo podrá contar mejor seguramente, o todos mis colegas presentes lo hemos tenido en España. Ese mismo caso de lo que llamamos pensión de viudedad sucedió aquí. Y la solución que se dio entre nosotros, en concreto en España, y que yo creo que proceda en cualquier país, no es tanto por la vía de una transposición de valores morales constitucionalizados como por una adecuada interpretación de lo que significa el derecho o la norma que estipula la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el veto de discriminar
sobre la base de determinados patrones como pueda ser el sexo, ¿no? Yo lo plantearía, yo eludiría frente a esa cuestión, yo eludiría nuestras polémicas entre positivistas y antipositivistas, entre principialistas y reglamentarios, si me permite la broma, y diría que se trata de ir dándole sentido con una de esas interpretaciones que llama Javier evolutivas, y dándole sentido a una norma constitucional bien precisa, que es la que proscribe la discriminación de los ciudadanos en la norma, y en particular discriminación por razón de sexo, religión, raza, etc. No sé si Javier, en este tema del que sabe mucho, querría añadir alguna cosa rápida. Bueno, no sé tanto y esencialmente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto, desde el punto de vista de la argumentación, me viene a la mente un comentario de un querido colega, Javier Jiménez Campo, que ponía este tipo de ejemplos, y entonces decía, desde el punto de vista de la argumentación jurídica legal, pues esto depende de que apliquemos el argumento analógico o el argumento a contrario sensu. Es decir, si el legislador ha dicho pensión para las viudas, pues analógicamente podríamos decir, bueno, pues también para la concubina o para la que convive de hecho. Pero si aplicamos el argumento a contrario sensu, diríamos, ¿por qué el legislador no quiso incluir pudiendo hacerlo, ¿no? Y lo que dice Javier Jiménez Campo es, bueno, pero en la entrada de la Constitución nos obliga o nos impone la elección de uno de los argumentos, ¿no? Que iría en esa línea de interpretación evolutiva. ¿Por qué? Pues por el principio de igualdad, ¿no? Entonces, él lo llama analogía secundum constitutionem, que sería de, bueno, entre dos argumentos se impone ese. O sea, yo no afirmaría que esto es válido para todo tipo de situaciones, pero sí es cierto que a veces esa necesidad de interpretación evolutiva, que a su vez deriva de la Constitución, pues nos puede ayudar a elegir entre los distintos argumentos que en línea de principio son alternativos, ¿no? Muchísimas gracias. Profesores, tenemos a una de las participantes con la mano levantada, a Carmen Ramírez. No sé si el profesor Ricardo me puede apoyar activando su micrófono. Ya está habilitada. Entonces, si quiere hacer su pregunta. Me marca aquí que el micrófono está apagado. Carmen, tal vez tienes que activarlo tú de manera personal. Sí, ya está habilitada. Yo ya la tengo habilitada, tiene que abrirlo ella. Sí, Carmen, si pudiera habilitar su micrófono. Y si no, imagínese qué gran oportunidad va a perder de hablar este rato aquí por no saber dónde está la teclita que activa el micrófono. En dado caso de que no se pueda, podemos de todos modos desahogar las preguntas vía chat para no atrasarnos, porque, insisto, tenemos el tiempo encima. Si Carmen gusta hacer el uso de la voz, profesor Ricardo, nada más me comenta si ya activó micrófono para poder yo pausar. No lo activó. Entonces, si quiere hacer la pregunta, tocaría ya en el chat. En el chat, ok, maravilloso. Muy bien, pues compañeros, antes de finalizar, los invitamos a que examinen la propuesta del Diplomado Internacional en Argumentación Jurídica. Nos preguntan por privado también diferentes compañeros hasta cuándo se puede llevar a cabo la inscripción. El tiempo de inscripción va a estar abierto hasta el jueves 10 de febrero, es decir, un día antes de que empiece oficialmente el procedimiento. No obstante, debemos decir que los cupos son limitados, como ustedes saben, y es posible que se acaben antes de esta fecha, por lo que para proceder con la inscripción en Comento, los invito a que ingresen a la página web que ya les había comentado, www.si-lex.es, específicamente a la pestaña de cursos. Ahí pueden ubicar este que hoy nos reúne, es decir, el Diplomado Internacional de Argumentación Jurídica, que se va a encontrar comprendido del 11 de febrero al 28 de mayo, ambas fechas del año en curso. Únicamente tienen que dar clic a la leyenda que dice inscríbete y una vez registrados, nuestro equipo de ventas se va a poner en contacto con ustedes. Sin embargo, insisto, si hay alguna pregunta, los invitamos a que nos contacten, ya sea vía correo electrónico o bien nuestra encargada de ventas, la compañera Paloma, hizo llegar al chat el link de WhatsApp para que puedan contactarse directamente con ella y ella pueda resolver cualquier duda que surja. Por último, pues los exhorto, por supuesto, a formar parte de esa institución educativa que más que institución a mí me parece a veces una familia. Y me atrevo a calificarlo de esa forma, ya que como también van a poder ver en el chat, hay uno de nuestros alumnos recurrentes que hace énfasis en esto. No es nada más un curso de 100 horas, es constante contacto con los profesores en las plataformas de comunicación, son boletines, es bibliografía,
aún pese a finalizar los cursos, seguimos en constante contacto con todos ustedes, por lo que saben que van a tener contacto con los profesores de altísimo nivel que están aquí presentes. Ya nos acercamos al cierre, como les comenté, los cupos son limitados, por lo que los invito a que nos contacten para cualquier información, para que puedan ustedes por fin tomar la decisión de inscribirse en nuestro curso. En nombre propio y en nombre de SILEX, les agradezco por haber estado en este seminario y estamos en contacto para la resolución de dudas, así como para la realización de diversos seminarios web. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.